Buenos días. Mi nombre es Gaby Yepes, soy la coordinadora de los encuentros del Festival de Cine de Lima. Bienvenidos a la charla Criaturas Celestiales. Hoy vamos a conversar sobre 3 películas que cuentan procesos de maduración, de crecimiento, de despertar sexual y de búsqueda de un lugar en el mundo. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú y la Fundación BBVA, a nuestro colaborador especial, la Embajada de Francia en el Perú, a nuestro auspiciador, el Grupo El Comercio y el licenciamiento de GEDA Perú. También agradecemos el apoyo de Indecopi, de la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanos, DFP, la Embajada de Colombia en el Perú, Movistar y la revista Cosas. En sus inicios, el Festival de Cine de Lima albergó conversatorios con todos los creadores de todas las películas en competencia. En esta edición hemos decidido seguir esa tradición facilitada por las redes y el Zoom. Y a lo largo de 9 conversatorios vamos a poder encontrarnos con los creadores de las películas en competencia y conversar, reflexionar sobre sus procesos creativos. Hoy es la cuarta de esas 9 charlas. Salvo muy pocas excepciones, los primeros 100 años de cine latinoamericano se ocupó poco de los adolescentes, de su mundo y sus problemas. Siempre estos personajes adolescentes o muy jóvenes o niños aparecían como en un lugar marginal de las tramas, presas del vicio, martirizados, víctimas de los adultos, del sistema social. Era una mirada bastante paternalista y también que reproducía bastantes clichés. Sin embargo, a inicios del siglo XXI se produjo un cambio muy grande y que tiene visos de seguir, felizmente. Cada vez hay más películas que tratan temática adolescente, se plantean nuevos medios en términos de forma, en términos de lenguaje, para afrontar estos temas, y los realizadores además empezaron a asumir el punto de vista de los propios adolescentes, también lo que cambió toda la conversación. Si algo tienen en común las 3 películas sobre las que vamos a conversar hoy, es que no solo cuentan historias sobre lo que significa ser adolescente en América Latina, sino también lo hacen desde un lugar muy honesto y personal. Les agradezco a todos por estar aquí esta mañana, a los que me acompañan y también a los que nos están viendo en las redes. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas e inquietudes a los realizadores a través del chat del Facebook del festival. Para comenzar, quisiera presentar a Rodrigo Ruiz Patterson. Él es guionista y director mexicano. Sus trabajos, cortometrajes en corto, en documental, han sido vistos y premiados en diversos festivales alrededor del mundo. Ha trabajado también como asistente de dirección en películas, en series de televisión, y Blanco de Verano es su primera película. Bienvenido, Rodrigo. Creo que tienes que prender tu micro, disculpa. No, es Dale. la frase más dicha de este año, ¿no? Estás en mute. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por la presentación. Muchísimas gracias al festival por invitarnos a esta charla. Es un verdadero honor poder estar aquí con Clarice y con Karina, que tuve la oportunidad de ver sus películas y me parecieron increíbles. Encuentro muchísimos temas en común que me interesan, en cuestiones formales y temáticas. Y bueno, pues aquí estamos para conversar. Rodrigo, para quienes no han visto tu película, porque ahora todo el sistema ha cambiado, ¿no? Ahora tienes que poner clic, esperar, tienes 48 horas para verlo. Entonces, para quienes no hayan visto tu película, cuéntanos un poquito de qué trata. Bueno, es la historia de Rodrigo, un chico de 14 años que vive con su madre y tienen una relación bastante cercana. Y es de qué forma cambia su vida cuando su madre lleva a su nuevo novio a vivir a la casa. Pues eso es básicamente de lo que trata. Creo que es una película, al final es un estudio de personaje, un drama bastante psicológico y lo más freudiano que se puede llegar a hacer. Eh, y bueno, tampoco luego me gusta decir tanto porque si no siento que se revelan cosas para que luego ustedes la puedan ver, ¿no? Es verdad, no te preocupes. No spoilers. No spoilers. No te preocupes. Voy a presentar ahora a Karina Cáceres. Ella es directora de cine, es gestora cultural, es peruana.
ha participado, ha dirigido una serie de proyectos, cortometrajes, documentales. Ha trabajado también como asistente de dirección en distintos proyectos y películas, incluyendo Agosto, que es una película cubana que está en competencia en el festival. Hola Karina, ¿cómo estás? Bienvenida esta mañana. Cuéntanos un poquito sobre Agosto, para quienes no la han visto. Hola Gaby, gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, a ver, Agosto trata sobre la vida de Carlos, un adolescente que vive en un pueblo llamado Jibara, en el año 1994 en Cuba, en el que se estaba en el peor momento del periodo especial, o sea, un contexto político e histórico importante, en el que a él su mundo de alguna manera se le voltea patas arriba, ¿no? Ya sea por el contexto histórico, pero también porque surge el primer amor, porque sus amigos empiezan a ir. Entonces poco a poco él va descubriendo lo que está sucediendo alrededor, porque está ensimismado primero en su mundo, ¿no? Gracias, Karina. Bueno, y nada, la tercera persona que quiero presentar es Clarisa Navas. Ella es guionista y realizadora argentina, ha escrito y dirigido series y documentales para la tele, para la televisión. Su primera peli, Hoy partido a las 3, participó y fue distinguida en numerosos festivales, incluyendo el Festival de Cine de Lima en el año 2017. Las Mil y Una es su segundo largo. Gracias por estar con nosotros, Clarisa. Un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito de Las Mil y Una, para quienes no la han visto todavía, por favor. No, gracias, Gaby. Las Mil y Una es una película que está filmada en el norte, en el nordeste de Argentina, en Corrientes, en mi provincia, y trata un poco sobre la historia de un grupo de adolescentes que están en plena ebullición de sus deseos y encontrándose un poco en relación a sus identidades disidentes en un contexto periférico, en un barrio de monoblocks. Bueno, que es algo muy característico de las provincias argentinas, ¿no? Estos barrios de viviendas. Tal vez para comenzar la conversación, y hago un disparador, nada más, ¿no? A ver a dónde nos lleva la pregunta y la conversa. Pero creo que la pregunta que se cae de madura es, ¿por qué eligieron contar una historia de adolescentes? ¿Por qué? ¿De dónde vino ese interés? ¿De qué lugar? ¿De qué impulso? Tal vez, Rodrigo, si quieres tú comenzar y ahí vamos viendo a dónde nos lleva. Préndele de nuevo tu micro, disculpa. Estás en mute. Perfecto. Bueno, pues mira, en mi caso, yo no empecé esto diciendo quiero hacer una película de adolescentes, ¿no? Creo que de hecho nunca, hasta que estuvo terminado el guión al menos, nunca pensé esta película como un coming of age, ¿no? Que por cierto se me hace extraño que no exista el término en español, ¿no? De coming of age, ¿no? Que sería película de maduración, ¿no? Lo más cercano. Pero bueno, mi proceso fue tratar muy a esa edad. Después empecé a escribir un guión que no funcionaba muy bien y yo estaba muy atorado, entonces recurrí a mi amigo de toda la vida, Raúl Sebastián Quintanilla, que también es guionista de la película, y decidimos pues que mi vida no era tan interesante como yo creía y decidimos ficcionar, ¿no? Decidimos hacer poner ficción en la historia en pos de tener un drama coherente y que funcionara y que estuviera interesante. Y entonces empezamos a escribir personajes distintos, tratando de que fueran tridimensionales y complejos, eh, que estuvieran guiados por pasiones realistas y ponerlos en una situación de conflicto, ¿no? A ver qué sucedía, ¿no? Yo siempre he tratado como de no empezar a hacer una película a partir de un tema que uno tiene como siempre me ha parecido un poco moralizador y me hace sentir un poco incómodo, entonces me siento más cómodo creando unos personajes y dejando que ellos actúen y guíen la trama, ¿no? Por lo menos esa fue la idea al
al hacer esta película. Clarisa, ¿cómo fue para ti? Bueno, en mi caso también creo que hay algo ahí relacionado a lo que dice Rodrigo con respecto a que en ningún momento me planteé, bueno, esto es una película sobre adolescentes, sino más bien me interesaba trabajar en mi barrio, que es el barrio de la película, y a partir de ahí hacer una reconstrucción sensible, le digo yo, de experiencias muy personales mías, de mis amigos. Y también creo que sí hay algo en relación a pensar a la adolescencia como una etapa de mucha fragilidad, ¿no? Y eso sí creo que es algo que me interesa, cierta dimensión de las cosas en ese momento, ¿no? Como creo que hay experiencias que son tan decisivas para torcer rumbos, para producir el continuar o no, o el seguir o no con un tipo de vida, con una orientación. Entonces, creo que eso me interesaba, tener o poder acercarme a esa sensibilidad de ese momento, de esa etapa de la vida. Karina, cuéntanos un poquito cómo fue para Armando. ¿Cómo lo viste tú? O sea, ¿cuál fue el camino? Sí, bueno, en el caso de Armando Capó, parte de un evento de su vida, ¿no? Es una película autobiográfica, aunque tiene ya muchos detalles de ficción, eh, porque o sea, sucedió en un momento importante de su vida, ¿no? Él, si bien estaba el país en un momento ya importante, en 1994, se dio el maleconazo, a él lo aceptaron en la Escuela de Arte. Entonces estaba justamente en las vacaciones de transición de colegio, ir a estudiar artes, y sucedía que se encontraba con los amigos que poco a poco también iban desapareciendo, porque se iban, y también, bueno, como ya dije, él se enamoraba, y algo importante que me dijo Capó fue que se le movió el piso, ¿no? En el sentido de tuvo que dejar a sus padres la comodidad, el confort de tener como todo casi resuelto o tener la protección de los padres para alistarse en un viaje a La Habana, ¿no? Entonces, si bien esto no sale en la película, es algo que lo marcó y bueno, que siguió dándole vueltas en la cabeza mientras él estuvo en la escuela de cine, y que justo terminando la carrera de documental en la escuela de cine decidió empezar a escribir. Entonces tiene mucho, mucho de él. Y hablando un poco lo que dijo Rodrigo sobre escribir sobre las vivencias, ¿no? Armando también me dijo que a él le costó mucho desprenderse de esta nostalgia, ¿no? Porque estaba su historia, pero poco a poco, con los ensayos, con la reescritura del guión, tuvo que tener este ejercicio de desprendimiento, que fue bastante interesante y que de alguna manera hizo que la película tenga mucho más peso, ¿no? Yo quería hablar justo de eso porque una de las notas que saqué viendo sus tres películas es que todas parten de algún impulso autobiográfico, algo muy personal, pero a la vez sus películas ya no son un ejercicio de nostalgia. La nostalgia puede ser muy peligrosa. Te puedes enamorar de un recuerdo y te quedas allí, ¿no? Como romantizando una etapa, pero a la vez puede ser muy doloroso recorrer de nuevo ciertas cosas que uno como que bloquea, como que te ata ahí nomás. No sé, ¿cómo pudieron? Cuéntenos un poquito del proceso de deshacerse de la nostalgia, algo has adelantado, Rodrigo, pero tú también, Karina, pero si quieren profundizar un poco más de cómo deshacerse de lo nostálgico y convertirlo en otra cosa, ¿no? En lo que es ahora sus películas. Bueno, creo que es un ejercicio de autocrítica en mi caso, ¿no? Como de yo creo que la nostalgia hoy en día está muy de moda, ¿no? Al menos en el mainstream, como que las películas, ya hay narrativas de nostalgia, creo, ¿no? Que es como 10 minutos de la película y cuando ya uno se está aburriendo, aparece un personaje del pasado que todos reconocemos y entonces vemos la película 10 minutos más, ¿no? Creo que eso, al menos como en el mainstream, digamos, sucede bastante. Al final, nostalgia, yo escuché alguna vez que es una palabra que viene de la Odisea, que significa el deseo de regresar a casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que mi película empezó siendo bastante nostálgica en el proceso de escritura, pero no funcionaba dramáticamente, ¿no? Como dices, ¿no? Entonces, no había un conflicto, un punto de vista al respecto del conflicto de los personajes y creo, aunque
a mí me gustan las películas que tienen conflicto y que funcionan de forma dramática, y creo que la carencia de eso fue lo que me llevó a decir, bueno, vamos a hacer que esto funcione a un nivel dramático, ¿no? Y entonces eso nos hizo poner más atención y recrear ficciones, inventar escenas, y al final, a pesar de que la película conserva, según yo, una cierta esencia biográfica y del pasado, como tú misma decías fuera del aire, que la película se siente que no sucede en 2018 cuando fue filmada, sino antes. Creo que eso se conserva porque las situaciones están pensadas en el pasado, pero también están pensadas para que funcionen de una forma dramática. Eso sería en mi caso. Bien. Clarisa, ¿cómo fue ese ejercicio para ti? Para no caer en la trampa. Creo que hay que estar con la escucha muy atenta, ¿no? A mí al menos me interesa ese ejercicio siempre del poder abrir la película o una construcción colectiva justamente con quienes están poniendo su cuerpo ahí para actuar y para construir ese entramado sensible que va mucho más allá de una verticalidad de la dirección o de la escritura. Entonces, partiendo desde ese proceso y armando la película también con un montón de vivencias, gestos, y experiencias también personales, ¿no? De quienes actuaron, creo que es como una manera de superar esa autoficción o romantización de un momento. En mi caso sí me sirvieron mucho algunas escrituras que tenía de la adolescencia y de una historia bastante parecida a lo que es Las Mil y Una, pero eso creo que me llevaba a pensar en ciertas intensidades, ¿no? Y en ciertas maneras de ver el mundo desde y en el barrio, ¿no? Que muchas veces parece que todo termina ahí, que las cosas van a ser, no sé, sumamente imposibles de que pasen y que la vida, no sé, o como va a oprimir, si hay algo que no ocurre, todo se viene abajo, ¿no? Y sí me interesaba trabajar o poder evocar esa sensación que muchas veces ya desde la adultez o desde un lugar hegemónico, ¿no? De la vida no se llega a entender nunca la sensibilidad de la adolescencia. Entonces sí me parecía importante poder construir eso, ¿no? Imágenes que evoquen, sonoridades que evoquen ese momento tan específico y frágil de la adolescencia, sobre todo porque en el medio se van vidas, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me interesan también, que no sé, digo, si el cine algo todavía puede hacer, creo que tiene que ver con al menos poder construir imágenes sensibles y evocar esa etapa para en algo generar quizás una relación con ese tiempo y una comprensión mayor. Karina, estábamos hablando esto de la nostalgia, ¿no? De cómo escapar de la trampa. ¡Qué linda tu Sí, bebé! ¡Qué gracias. belleza! En el caso de Capó fue interesante porque tuvo como varios momentos para desprenderse, por dicha. Eh, Primero que co-guionizó, entonces ya hubo otra mirada, ¿no? Que aportó, que si bien era una mirada también cubana, que había pasado por este momento, 1994, no tenía las mismas vivencias. Lo segundo fue que por temas de producción ya no se pudo ir a grabar a Jibara, ¿no? Porque había toda una logística de llevar el equipo técnico humano. Eh, entonces se decidió grabar en La Habana, en dos lugares, en Cojima y en Santa Fe, y esto de alguna manera también ayudó a que le cambie, o sea, tuvo que buscar locaciones parecidas, ¿no? Que a él evocaban las de sus recuerdos, pero que eran totalmente nuevas para él, ¿no? Y la tercera, no sé si hay más, yo creo que hay más fases del desprendimiento, pero las que recuerdo, la tercera es que justo cuando yo llegué a Cuba para hacer la asistencia de dirección, ellos ya tenían el casting hecho, ¿no? Seleccionado, y quien iba a protagonizar a Carlos era Luigi, otro chico. Y en el momento de firmar contratos, la mamá no estuvo de acuerdo con algunas escenas y lamentablemente este chico tuvo que salir del proyecto y entró Damián, que es el actor que ustedes han visto, que le aportó algo interesante, ¿no? En el sentido de otra frescura, ya no era Armando Capó, ¿no? Ya no el personaje autobiográfico, sino ya era el personaje escrito en ese guión,
pero también con características de este nuevo adolescente que entraba a la película, ¿no? Entonces, yo creo que esas fueron cosas que aportaron a este desprendimiento en el caso de Armando. ¿Cuánto tiempo fue el proceso de pre en el caso de Agosto, Karina? ¿Sabes tú? ¿Cuántos En años desde que... realidad ha sido un proceso bien largo. Él empezó a escribir la escaleta en el 2009, que terminamos la escuela de cine, y luego en el 2010 empieza a co-guionizar con Abel. En el 2011 o 12 entra Marcela, la productora, y desde ahí empiezan el trabajo de conseguir financiamiento, reescritura, laboratorios, hasta que ya sucede el rodaje, que fue en el 2017. Casi 10 años es. Sí. Tal vez ese proceso, me atrevo a lanzar la hipótesis, ese proceso de tiempo te permite empezar a distanciarte. No sé, para hacer todo lo que ustedes han comentado. Clarice, ¿cuánto fue tu proceso? Desde más o menos la concepción de la idea, el impulso, hasta lo que hemos podido ver. Creo que es al menos la idea, o en mi proceso, ¿no? Se va como macerando a lo largo de otros trabajos, ¿no? Sí, yo he venido haciendo muchas otras cosas anteriormente y siempre estaba esta idea insistente, y iba pensando, ¿no? Como entre medio del rodaje de otra cosa, iba escribiendo cositas que iban a estar. Y luego ya en la praxis fueron, a ver, sí, 2018 y después 2019 una parte, para filmarlo. Desde la escritura, digo, los ensayos, toda la producción, entonces, ha sido bastante rápido dentro de todo, pero creo que es porque durante muchos años pensando y pensando. Rodrigo, ¿cómo fue para ti el proceso? ¿Qué tan largo fue? Estás en mute. Dale. Sí. No, para mí el proceso fue también igual, al igual que Clarisa, fue también cruzado por otros proyectos, pero bueno, yo recuerdo la primera vez que conté esta historia a alguien así, me acuerdo que fue en una fiesta, fue a finales de 2014, empecé a escribir empecé a tener la idea, luego empecé a escribir el guión yo solo, luego se involucró el otro guionista, luego, y luego fue bastante rápido en general, comparado con otras producciones, con lo que toman otras producciones del mismo nivel económico, más o menos. Entonces, ya el recolectar los fondos, el conseguir los fondos, la filmación y la postproducción fue bastante rápido, ¿no? De hecho, esta peli la filmamos en los últimos meses de 2018 y en enero de 2019, y bueno, se estrenó en enero de 2020, entonces al final el proceso de filmación y de postproducción fue bastante rápido, pero bueno, sí, la escritura empezó desde 2014, ¿no? Creo que el hecho de que sea una película personal, ¿no? Comparado con lo que dicen de Armando, ¿no? Que empezó en 2009 con la película, creo que el hecho de que sea una película, yo al contrario, creo que si hubiera empezado en 2009, más bien me hubiera aburrido la película y yo hubiera cambiado y hubiera dicho, bueno, ya, ¿qué hago contando esto? Eso es más mi proceso en general. No es que me vaya enamorando más de la película, creo, pero, pero creo que lo que sucedió aquí es que por el hecho de ser una película tan personal, eso me ayudó a seguir entusiasmado y enamorado de ella por los años, ¿no? Al menos de escritura, que son los años de una peli donde pues tienes menos certeza y el hecho de que fuera personal creo que fue eso, ¿no? Me ayudó muchísimo a seguir adelante y a decir, creo que esta historia nadie la puede contar mejor que yo, y eso me daba muchísima confianza para seguir. Sí, una de las preguntas que siempre, o sea, que siempre les hago a los realizadores, que creo que ya lo contestaron, la realidad es, ¿por qué seguiste, no? O sea, ¿qué te hacía levantarte en la mañana y seguir dándole al proyecto? Sabemos que estos proyectos en América Latina independientes son largos, difíciles, es a veces remar contracorriente, a veces no, a veces sí. Generalmente sí. Entonces, nada, chévere pensar, ¿no? Por ser personal, tienes la llama todavía y siempre, ¿no? ¿Quién más va a contarlo sino tú, además? Eh, Te invito a todos los que nos están viendo a hacer preguntas, inquietudes en el chat del Facebook. No sean tímidos, por favor. Mándenos sus preguntas, pero ya tenemos algunas felicitaciones del Festival de Cine Ecuatoriano Cuntuñahui. Les mandan saludos todos, a todos. Saludos. Y Karina, te manda saludos, Marcela, tu productora.
Dice, has hecho un excelente trabajo. Felicitaciones. Yo quería conversar con ustedes ahora, tal vez un poquito sobre la puesta en escena. Si hay algo que también sentí común, es una cámara, la cámara, las decisiones que han hecho de trabajar con, cómo han trabajado la cámara en sus películas. La sensación que nos daba, para nosotros que vemos, que es una lectura, es como si, como que había que seguir a estos personajes. Me hizo recordar a, no sé, al cine de los Dardenne, ¿no? Que están siguiendo a estos chicos jóvenes, adolescentes. Pero es otra cosa, porque son personajes como liminales, ¿no? Muy inciertos, están, pero no están, y sin embargo hay mucha búsqueda vital, no es una búsqueda nihilista de quiero escapar, sino de ir buscando. Entonces, tal vez la pregunta es cómo de todas estas pulsiones y estos deseos y estas fragilidades que han mencionado, cómo eso lo empezaron a convertir en el trabajo de la cámara, ¿no? Cómo plantearon la cámara partiendo de esas inquietudes, ¿no? Rodrigo, ¿tú quieres comenzar? Si quieres. Si quieres, sí. Bueno, nosotros la idea un poco, sabíamos que el punto de vista de la historia era el punto de vista del protagonista, que es el chico de 14 años, ¿no? Entonces sabíamos también que iba a ser un chico sin experiencia actoral, ¿no? Porque en general en México los chicos que tienen experiencia actoral es en telenovelas y comerciales de productos, etcétera. Entonces siento yo, y desde mi punto de vista, que están un poco viciados a estar en el momento y dejarse sentir y escuchar a la otra persona con la que están en escena. Entonces, desde un inicio decidimos que queríamos que fuera un chico sin experiencia actoral. Y entonces un poco sabíamos que la historia, que lo que contaba la historia que estamos contando eran los rostros de los personajes, ¿no? Entonces decidimos tener una cámara muy cerrada, muy cercana, y cámara en mano, igual, tal vez es un lugar común, pero queríamos subordinar todo a que los actores estuvieran lo más cómodos posibles y darles pie a que improvisaran. Y de hecho yo pensé que iba a ser una película mucho más improvisada, al final no fue tan improvisada. O sea, yo creí que todo iba a cambiar, pero al final pues los diálogos están dichos como están escritos y etcétera. Pero bueno, creo que el hecho de tener esta libertad de movimiento y que si de pronto el actor sentía el impulso de moverse hacia otro lado, la cámara pudiera ir con él y etcétera. Entonces, siempre se ponderó eso. Luego un poco y luego un poco antes ya de empezar a filmar, cuando estamos ya en la preproducción real, como que nos empezamos a decir que ya, bueno, en general muchísimas películas se hacen así, cámara en mano, y como que nos costó un poco, si te soy sincero, renunciar enteramente a la estética de la película, que creo que es difícil. Entonces decidimos la manera de hacer, de combinar las dos, ¿no? De tener unas escenas como de cuadros muy bien puestos, como en el tripié, y bueno, otras escenas donde queríamos tener más libertad, pues hacerlo así como tú dices. Obviamente los Dardenne que tú mencionas, a mí me gustan mucho sus películas, entonces sí son una influencia en la película, ¿no? Se me hace interesante, bueno, me gustaría, ahorita hablar Clarisa, pero se me hace muy interesante algunas cosas de su puesta en escena, que va con un personaje y de pronto se va con otro en el mismo plano de secuencia. Eso se me hizo increíble y súper arriesgado. Me recuerdo muchísimo a Magnolia, ¿no? La peli de Paul Thomas Anderson, como que me encanta eso, que vas con un personaje y de pronto se va al otro. Eso, hablando de puesta en cámara, me gustaría muchísimo celebrarlo de la peli de Clarissa. Se me hizo muy, muy, muy interesante y que funciona muy bien para la peli. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, creo que eso fueron varias cuestiones que fuimos encontrando con Armin, que es el DF y que hizo la cámara también, Armin Müller, con una persona a la que, además de ser un gran amigo, trabajamos hace mucho, entonces nos conocemos también muy bien y sí había un planteo desde el primer momento de que esa imagen se pueda dar la suficiente libertad también en el caso de construir una continuidad actoral y una presencia que es algo que a mí me
interesa muchísimo a nivel de puesta, pero también como una dimensión ética, ¿no? Digo, muchas veces se pretende, ¿no?, que los actores o que las actrices hagan algo y por ahí si desde la dirección se empiezan a segmentar mucho las cosas, es muy difícil, digo, predisponer el cuerpo así y mantener hasta construir una cierta verdad, ¿no?, en algo que está ocurriendo ahí en la escena. Entonces, en ese sentido creo que el plano secuencia es algo que posibilita mucho esa dimensión continua de un estar y de que algo acontezca finalmente. Y también los recorridos bueno, por el interior del barrio y por los pasillos estaban diagramados para que esa imagen no objetualice, ¿no?, el barrio, no o sea, no lo vuelva objeto. Que era algo que a mí también me atemorizaba un poco porque es un lugar, ¿no?, muy sensible para mí, para mi historia personal, y no me parecía que había un gran riesgo, ¿no?, de que esa imagen se vuelva pornográfica y exhibicionista de un margen o de una cierta pobreza o decadencia. Entonces, la cámara siempre va viendo como puede ver los personajes que están ahí, no ve mucho más allá de cómo se vive esa experiencia en el lugar recorriendo. Y a la vez también creo que está o intenta tener un punto de vista más bien minoritario, ¿no? Es algo que muchas veces yo me pregunto, digo, bueno, cuando se dice esto, ¿no?, de que qué es un cine de mujeres o qué es un cine, ¿no?, una mirada de género y demás. Y me la he preguntado a mí en mi vida, mi experiencia personal en el barrio, y yo creo que tiene que ver un poco con una manera de andar como un cervatillo, ¿no?, como una cosa medio de Bambi amenazado que a veces, ¿no?, te lleva a mirar de otra manera, digo, a no levantarla. Hay un montón de gestos y de cosas que se va armando en esa misma vida y en esa misma manera de mirar, ¿no?, que es una codificación de alguna manera. Y la cámara intenta eso, ¿no?, en varios momentos busca esa forma, al menos en los exteriores. Después en los interiores hay otro tipo de planteamiento. Acá hay un comentario de una persona del chat que dice así literal: los planos secuencias son en Las Mil y Una el elemento fundamental de la película. Le da una vida que va más allá de simplemente cubrir la acción, ¿no? En sí mismo el lenguaje ayuda. Pero fue un proceso que fue, primero que nada, ¿cuántos días de rodaje tuviste? Para tener una idea. Y si fue un elemento, creo que por lo que has dicho, bastante bien diseñado y pensado ¿no? O sea, lo trabajaron mucho. Y nada, el rodaje siempre es bonito saber con cuánto tiempo lo resolvieron. Y fue un rodaje bastante cortito, acotado, por suerte hemos tenido muchos meses de ensayo, entonces a partir de esos ensayos también hay una pauta que se desprendió de ahí, ¿no?, para ir habituándonos. Y filmábamos, ensayábamos en el barrio con una camarita siempre, y bueno, y creo que las actrices, Ana Carolina García y Sofía Cabrera, y bueno, los demás también, ¿no? Pero bueno, las dos que hacíamos muchos ensayos con una cámara, nos daba la pauta de que para cierta manera de esa escena era necesario tener esa continuidad, no había que interrumpir, y también porque, digo, estábamos trabajando en un barrio con vida, con vidas mucho más allá, ¿no?, de simplemente una filmación que interrumpe muchas veces los tránsitos cotidianos. Entonces también cuando ya salía una escena era algo de corrido, ¿no?, no estar cambiando y bueno, ahora modificando acá esto y esto, como eso un poco era una liberación de no ir por ahí. Y sí, bueno, eso, fueron 3 semanas de rodaje. 3 semanas. 3 semanas de rodaje, sí, y muchos meses de ensayo para lograr que se pueda hacer, si no sería imposible, ¿no?, en 3 semanas hacer una peli así tan... Y fueron 3 semanas, digamos, perdón, los ensayos fueron en las locaciones, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, ahí, fueron Sí, allá y probaron y tal. sí, tuvimos una parte de ensayo en el barrio y después otro también en locaciones interiores de casas de amigas, amigos que nos iban prestando los lugares para ensayar, en las escenas que eran en el interior, ¿no? Pero sí en el barrio era una moda de habituarnos también hasta cómo poner el cuerpo ahí, ¿no? Bueno, es lo mismo actuar con un montón de personas que de pronto están mirando desde un balcón, de todo, o sea, es realmente mucha tensión, ¿no? Exponerse así, entonces los ensayos iban
o ayudaban a ir trabajando eso, y también habituando a las personas que de pronto había ahí unas personas filmando y haciendo algo. Claro. ¿Cómo fue para ustedes, Karina, el proceso? ¿Cómo fue esto de la cámara, que también es una cámara muy inteligente, la de Agosto, muy, muy interesante? Sí, mira, yo creo que ese resultado surge de un reto, ¿no? Porque Armando Capó estudió en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños documental. Entonces, de hecho, sus trabajos como dentro de la escuela como documentalista siempre tenían mucho de ficción en cuanto a su puesta en escena, eh, pero creo que en esta película arriesga mucho más. Y creo que es el resultado de varias cosas, ¿no? Empezando por ellos, antes de que yo vaya a hacer la asistencia de dirección, Rosa María Rodríguez, que hizo la segunda asistencia, pero también fue la jefa de casting, hicieron varios talleres con chicos, adolescentes, de donde sacaron el casting. Entonces tuvieron varios ensayos, pudieron plantear puesta en escena, llevaron a los actores adultos a trabajar con los adolescentes. Yo creo que eso ya ayudó como a ir viendo cómo se iba a perfilar la puesta en escena. Y luego otro factor importante definitivamente es el director de fotografía, Javier Labrador, que con este cambio de no grabar en Jibara, sino empezar a buscar locaciones, ellos hicieron un scouting, ¿no? Director de foto, y fueron encontrando estas locaciones. Entonces creo que también eso aportó a que los dos las conozcan, puedan plantear la puesta en escena. Eh, y bueno, también algunas referencias que tuvieron entre ellos, conversaciones, ya sea de pintura, de fotografía o de cine, pero creo que todo confluyó a que termine siendo esa puesta en escena, ¿no? Entonces se terminó de perfilar en los ensayos, ya cuando tenía el casting elegido, en locaciones, ¿no? Tuvimos la suerte de tener algunos ensayos en locación, y terminó de cuajar todo, ¿no? Hay una pregunta que del público que me parece una pregunta muy bonita, así que la planteo ahorita, y es la música y el sonido. Es algo que hablamos poco y que es tal vez una de las cosas que más el público recibe, ¿no? El 100% de lo que se escucha es lo que el público escucha. Entonces, ¿qué tan importante fue para ustedes el trabajar el sonido en general en sus películas? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue esa aproximación? Clarisa, ¿quieres tú comenzar tal vez? Solo porque tienes el micro encendido. Está bien, está bien. Dale, dale. Bueno, creo que la película parte de una escritura sonora, en mi caso, eso sí está creado a partir de mucha memoria sonora, del vivir ahí, de tener como esa noción de universo que transita, eh, muy, 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 muy centrado no sé, en los diálogos de vecinos que nunca uno las termina de ver, pero sin embargo conoce sus vidas, sus historias, sus dramas, y es solo a partir del sonido. Digo, inclusive la invasión de las músicas, eso era algo que me interesaba de la experiencia ahí de vida, que muchas veces sintoniza un ánimo o una manera de estar sin que una necesariamente haya puesto esa música, ¿no? A veces una está como con un ánimo bien y sin embargo el vecino te pone una cumbia súper triste y bueno, y todo se tiñe de eso, ¿no? Me parece que la vida y la experiencia en este tipo de barrios pasa por ahí, con nunca poder tener un dominio del todo personal, individual, o una privacidad sonora. Entonces la película trabaja mucho con eso y por suerte pude conocer a Mechi Gaviria, que es una sonidista para mí increíble, que ha hecho un trabajo muy, bueno, como muy sensible y muy específico sobre toda esta dimensión del fuera de campo que tiene las mil y una. Y por otro lado, las músicas también fue algo muy lindo del poder conseguirlo, que solo consiguió una de las productoras, Lucía, que es una banda de cumbia que siempre como es la sonoridad de ahí del nordeste de Corrientes, como las cumbias con las que yo me he criado y bueno, y han compuesto varias de las músicas, una parte de músicas originales y otras, unos hits así increíbles que bueno, que se los consiguieron, así que tiene una sonoridad muy del barrio. Y después, bueno, también hay otra parte que tiene que ver ya con una música más de reggaetón, del boliche, todo esto, que también lo compuso Nahuel, que es otro
compositor muy de ese mundo más electrónico y de funky, de cosas por ese estilo. Rodrigo, ¿tú quisieras comentarnos cómo fue tu trabajo sonoro? ¿Cómo te aproximaste ahí? ¿Cómo lo chambeaste? Sí, bueno, gracias. Concuerdo muchísimo con Clarisa. De hecho, tú no lo sabes, Clarisa, pero mi película también sucede en un monobloc, como le dicen ustedes. También es una cuestión, no sé, bueno, nosotros le decimos casas de interés social, ¿no? Mm. Pero bueno, sí, todos los suburbios de la Ciudad de México, que es una ciudad monstruosa con muchísimos habitantes, la manera de urbanización que se ha venido haciendo es la construcción de estas casas de interés social, que son estos complejos de cientos de casas, ¿no? Y bueno, como dice Clarice, es eso, es como la imposibilidad de tener una privacidad sonora, ¿no? Y siempre hay una música por aquí. En mi caso también apela el fuera de cuadro. Yo quería en un inicio quería un diseño sonoro bastante realista, ¿no? ¿Qué quería decir esto? Que un poco el diseño funcionaba en pos de contar la primera persona del personaje, ¿no? Digamos, que lo que sonara en la película es lo que está escuchando el personaje principal desde el plano sonoro donde él lo estaría escuchando, ¿no? Entonces, hay muchas secuencias donde él está escuchando a través de la puerta, ¿no? Que además que todas estas casas de interés social que se construyen están hechas de materiales muy baratos, ¿no? Los muros son de tabla roca, que se llama, etcétera. Entonces, eso repercute en el sonido, ¿no? Porque entonces puedes escuchar lo que sucede detrás de las paredes, ¿no? Entonces, si tú tienes un adolescente de 13 años que vive en una casa muy pequeña no sé, 45 metros cuadrados, es una invasión mucho más grave cuando llega el novio de la madre, ¿no? Entonces, eso queríamos contarlo en el sonido. Y una vez que estábamos en el proceso de diseño sonoro de la película, nos dimos cuenta con el diseñador sonoro José Miguel Enríquez que era demasiado realista la peli, ¿no? Y las actuaciones ya eran realistas y el guión era muy realista y entonces decidimos volvernos un poco locos y nos dimos cuenta que la película no tenía música extradiegética realmente, o sea, las únicas canciones que suenan son las que suenan en un sentido realista ahí en la película y provienen de unas bocinas, ¿no? Entonces decidimos volvernos un poco locos y tratar de subjetivizar más los sonidos y tratar de hacer algunas secuencias, distorsionar sonidos que ya estaban, sonidos incidentales que ya estaban ahí, para tratar de crear un poco más el estado de ánimo del personaje, que sucede en unas 3 o 4 ocasiones en la película, enfatizando su respiración o distorsionando el sonido de la lavadora, por ejemplo, que suena ahí al fondo, o tratando de subjetivizar. Y en una cuestión de la música hay una canción que es muy importante en la película, que se repite un par de veces, que es, digamos, la canción del chico y de su madre, que nosotros queríamos Hawái Bombay de Mecano, pero no nos alcanzó para pagarla al final. Y entonces tuvimos que ir por otra canción que decidimos en inglés, yo pensándolo como que era una canción que de hecho venía de la abuela, ¿no? Que es una canción que es muy especial para la madre, porque es una canción que le enseñó la abuela, ¿no? Y ese era como el viaje que tuvimos al escogerla. Y es una canción de Maurice Williams and the Zodiacs, que es una banda de los 60s, ¿no? Y también hay un plano ahí de una canción de reggaetón y otra de como en una discoteca que es de música electrónica, ¿no? Hay ese plano muy diegético, pero bueno, esa canción nos parecía que uno podía creer que tenía una historia detrás y que era muy importante para la madre, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. Karina, ¿cómo fue un poquito? Cuéntanos, conoces el proceso del universo sonoro, ¿no? Bien Bueno, particular, conozco algo, además. tal vez esté obviando algunas cosas, pido disculpas por eso a Armando, pero de lo que sí sé es, por ejemplo, es una película que está situada en el 94, después de 33 años la grabamos, y ya, bueno, el sonido es distinto, ¿no? Entonces hubo que reconstruir mucho, porque de hecho, en los dos lugares que grabamos, tanto Santa Fe como Cojimar,
había mucho ruido, ¿no? Eran locaciones muy ruidosas. Se estila mucho escuchar reggaetón en la calle, meterle durísimo al parlante. Entonces era algo que no tenía nada que ver con la época. Se tuvo que doblar muchísimo y de hecho esto es algo particular que conversamos con Capó, que me pareció interesante para compartirlo, que él tuvo que sentarse en el trabajo de postproducción bastantes meses para doblar. Hubo como 27 llamados de doblaje de todos los diálogos. Y entonces él pudo encontrar algo mucho más interesante, ¿no? Ya los chicos adolescentes con los que había trabajado habían madurado mucho más, habían crecido actoralmente, habían tenido más vivencias, podíamos hablar más como de picardía, de otros elementos que tal vez cuando entraron a la película no los tenían, que aportaron muchísimo en la postproducción, ¿no? Entonces, Capó se siente como muy agradecido de haber pasado por ese proceso de postproducción, ¿no es cierto? Porque además nos tocó grabar en marzo y abril, que es como meses de viento, ¿no? Entonces, si no era la bulla, era el tema de siempre el viento dándonos batalla todo el tiempo, pero sí, yo creo que, como te digo, hay muchas cosas que confluyen a que termine siendo una post de producción de sonido interesante en la que logró otras cosas, ¿no? Hay una pregunta del público que además tiene que ver con lo que también se cae de maduro en esta conversación y es el trabajo actoral. Pero no solo el trabajo actoral, sino cómo establecer la confianza, ¿no? Yo he trabajado con niños, no he trabajado con adolescentes, pero sí niños, bueno, 11, 12, y me di cuenta que la clave era que se perdiera el miedo, que hubiera, ¿no? El miedo, primero a mí como directora, pero luego miedo al equipo, miedo a la cámara, y una vez que eso pasaba, los milagros empezaban a aparecer y era un regalo cada día de rodaje. No sé cómo fue para ustedes el trabajo para establecer la confianza, para empezar a crear los personajes. Sus protagonistas no son actores, no tienen entrenamiento actoral, eso puede ser hermoso y terrible a la vez. No sé, cuéntanos un poquito cómo ha sido. Clarisa, tú empiezas porque tienes el micro prendido. Mi estrategia de comenzar primero. Listo. Está bien. Bueno, en mi caso, siempre nos ayuda muchísimo la presencia de Ana Carolina García, que ella es una actriz emergente, formada y profesional, que bueno, ya siempre trabajamos con ella, hace el personaje de Renata, y entonces para mí ya es no solo porque sabe muchísimo, sino que también creo que es la persona como para incluir y poder construir ese vínculo con otras que quizás no tienen esa experiencia, ¿no? En el caso de Las Mil y Una, Sofía Cabrera, que es una de mis mejores amigas, que hace el papel de Iris, ella no había actuado nunca, venía del ámbito, es una jugadora profesional de básquet, y entonces sí tenía una inteligencia espacial muy, muy grande y muy impresionante, que creo que en algo se vincula con la actuación, parece que no, pero sí el hecho de tener esa noción de espacio y de marcas, de orientaciones y demás, eso nos ayudaba mucho. Y luego creo que este proceso largo de ensayos que lo hicimos junto a Lucas Olivares, que es mi compañero de creación, además asistente de dirección, pero con quien hacemos siempre ese entrenamiento actoral, durante esos meses creo que hemos ido forjando una confianza, pero también como una apertura sensible. Digo, la película transita por un montón de experiencias que no solo han estado escritas del guión, sino que cada actor, en el caso de Luis Molina, que en un momento que hace el papel de Ali, que escribe una carta, eso es una carta que la escribió él, ligada a experiencias personales, del ser disidente, de vivir en una provincia también, en una periferia. Mauricio Vila, Leonardo Espíndola, Pilar, bueno, son todas actores y actrices que son justamente de Corrientes, que quizás no son caras conocidas, ¿no? Del cine argentino, que siempre trabaja con un Star System como muy reconocible, y entonces creo que nuestra también política y ética tiene que ver con eso, ¿no? Con trabajar con actores y actrices que son del lugar y que se puede encontrar esa dinámica entre quizás personas que no han tenido una experiencia todavía en cine y otras que sí ya lo tienen. Pero es un trabajo, bueno, de meses, y que va mucho más allá de ensayar una escena, ¿no? Sino que tiene que ver con crear un mundo, un refugio durante unos meses que nos permite inventar otra realidad, digamos, es un poco así nuestro hacer cine en Corrientes.
Pero además o sea, creo que además tú has dicho como el clavo, como de hablar desde la fragilidad, ¿no? Entonces, construir un mundo juntos para justamente poder contener esas fragilidades, Sí, todas esas vulnerabilidades, además porque además el discurso en Las Mil y Una incluye todo este discurso disidente en un espacio homofóbico, transfóbico, difícil, ¿no? Sabía más que cerrarlo más, o sea, en el sentido poroso, pero cerrarlo, ¿no? Para poder proteger claro. por ahí, Sí, ¿no? sí. Creo que hay inclusive hay muchas cuestiones que las dicen, digo, cada personaje, pero que también parten por eso, de cosas que las han vivido, cosas que las han sufrido, y bueno, a partir de ahí es como una vuelta, ¿no? Para mí siempre el dispositivo de la ficción tiene ese efecto, ¿no? O tiene esa posibilidad de crear otros posibles en realidades y en experiencias que han sido bastante complejas y difíciles. Hay como una suerte de revancha ahí, y creo que eso también es lo que nos liga tanto a continuar haciendo un cine desde ahí y ahí. Y después, bueno, hay una parte que eso también yo siento que es una gran bendición, por así decirlo, que es el trabajo con el equipo técnico que es muy... O sea, el equipo de Las Mil ha sido un equipo fuera de lo común en cuanto a entender también esas sensibilidades y fragilidades de quienes estaban exponiéndose y poniendo el cuerpo, y eso es fundamental, ¿no? Porque si no tenemos un equipo técnico que responde y que entienda esos tiempos y que no esté preocupado solamente por lo técnico, sino también que ahí hay personas, ¿no? En eso, bueno, creo que ayudó muchísimo el poder llegar a ciertos puntos y a ciertas aperturas. Rodrigo, ¿te animas a contarnos un poquito? Sí, claro. Bueno, en mi caso, creo que hay una distinción en una cuestión actoral entre el chico y los otros dos actores, ¿no? Principalmente Sophie y Fabián, los dos actores adultos, pues son actores con muchísima experiencia y una larga trayectoria, con los cuales, bueno, yo me sentía mucho más cómodo en un inicio al menos, porque, bueno, tienes un lenguaje en común, ¿no? Yo creo que al final dirigir actores, pues es tener un lenguaje en común con ellos, desarrollar un lenguaje no solo verbal, sino emocional y vivencial, ¿no? Saber qué gatillos jalar para diferentes puntos, ¿no? Entonces, hay un estudio de esto con los actores profesionales donde hay mayor comodidad y mayores puntos en común. Con un chico que nunca había actuado, pues el punto fue desarrollar ese lenguaje en común, ¿no? Yo tomé la decisión, que creo que al final fue afortunada, de no darle el guión al chico, a Adrián, de que obviamente sabía un poco de qué iba la película y así, pero no quería que tuviera preconcepciones ni que se hiciera ideas y simplemente como que actuara la escena que le tocaba hacer ese día, ¿no? Y tratar de que encontrara mucha verdad. Él tuvo un, tuvo un taller de coaching actoral como para lo básico con un muy buen coach que se llama Marco Aguilar. Y a partir de ahí, pues fue un proceso de contarnos secretos, de platicarnos de nuestras vidas, de que él me contara qué cosas lo hacían llorar, qué cosas lo hacían reír, un poco tener muchísimas pláticas. Un poco también fue un proceso de enamorarlo a la peli, ¿no? Porque cuando tú tienes un chico de 14 años, tú no sabes si en la semana 2 de rodaje te va a decir, yo ya no quiero hacer esta película, ¿no? Y sí estoy convencido de que cualquier chico que no hubiera estado completamente convencido de que se moría de ganas de hacer esta película, pues nada, es muy romántico el cine y entonces un chico puede decir, sí, claro, quiero ser el protagonista de una película, pero no se imagina que son 14 horas de estar repitiendo lo mismo y de estar haciendo, ¿no? Entonces creo que eso fue muy importante. Y nada, Adrián en ese sentido es un chico muy exhibicionista. Tal vez es un tímido exhibicionista, ¿no? Así tal vez lo definiría. Pero bueno, es muy inteligente, es muy sensible. Entonces creo que el mayor problema radicaba en que tiene grandes problemas de concentración, ¿no? Eh, y un poco ya en el rodaje, obviamente hubo muchos ensayos, muchísimas improvisaciones, ensayamos eh, tanto él solo como los tres actores y hacíamos dinámicas de improvisación larguísimas donde no esperábamos llegar a un resultado y, ¿no?
¿no? Era simplemente, ok, vamos a agarrar el coche y nos vamos a la caseta antes de salir a la playa y como si ustedes fueran sus personajes, ¿no? Y yo lo veo como horas vuelo, digamos, como así como un piloto vuela un avión y a partir de que lo vuela 10 veces, pues lo aprende a volar mejor. Pues aquí también es darle toda la libertad a los actores que vayan y descubran ellos cosas y que a partir de interactuar con los otros en personaje, pues descubran más cosas de su personaje y de su manera de hablar, de su manera de comportarse con el mundo, ¿no? Pero Rodrigo, tengo una pregunta. ¿Esto Y era antes de creo que eso rodar? ayudó bastante, no necesariamente ensayar las escenas del guión, sino otras distintas. Ya. Y bueno, con Adrián era eso, al final, con Adrián al final en rodaje, básicamente el trabajo de dirección con él era tratar de que estuviera concentrado, ¿no? Eso, ¿Y cómo eso hacías, era... cómo hacías con la presión del tiempo? ¿Se fue un problema eso de que tienes al productor Sí, acá atrás diciendo, oye, ya, ya, sí, espérate? en, No sé, pregunta. no, sí, enteramente, porque además esta película es una película que sí contaba con una cantidad determinada de presupuesto muy pequeña, pero es una película institucional, entonces eso implica que tienes sindicatos detrás de ti, ¿no? Entonces tienes al sindicato de actores, al sindicato de técnicos. Nuestra locación estaba a 1 hora y media del centro de la ciudad, entonces diario era 1 hora de ida y 1 hora de regreso y un chico menor de 18 años en México puede trabajar 10 horas nada más, ¿no? Entonces, 1 hora y media de ida, una hora y media de traslado, de ida y de vuelta, entonces al fin, más 1 hora de comida, quedaban como 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde para trabajar, ¿no? Entonces, y la posibilidad de pagar horas extra no era una opción, ¿no? Era un par de veces lo pudimos hacer, pero sí era una cuestión de muchísima presión de tiempo, ¿no? Yo nunca, pues al final yo estaba acostumbrado a filmar cosas mucho más independientes que, pues si te pasa un poco no pasa nada y mientras la gente esté bien y esté dispuesta, pero bueno, aquí no era el caso porque cada momento que te pasabas costaba dinero. Entonces, pues era una cuestión de hablar con Adrián también y de hacerlo entrar en ejercicios de respiración y hablar con él muy honestamente y tratar de resolverlo y de hacerlo entrar en pasividad para que en escena estuviera en el momento y receptivo y en pos de escuchar lo que sucedía con los otros actores y reaccionar con verdad, ¿no? Creo que en un sentido de entendimiento intelectual funcionaba muy bien, o sea, él entendía las consecuencias de lo que sucedía en escena y cómo y cuál era la emoción que había que resultaba de esa interacción. Entonces era simplemente ayudarlo a que estuviera en el momento y receptivo para proyectar eso, ¿no? Karina, ¿cómo fue para el proceso que tú pudiste ver, en donde participaste también, el trabajo, este vínculo con este grupo de chicos, ¿no? De los actores. Sí, en agosto fue un proceso largo porque se inició haciendo la convocatoria en escuelas de arte, sí, con los chicos para los adolescentes, eh, y seleccionando un grupo y haciendo talleres, ¿no? En estos talleres no solamente se les hacía ejercicios de actuación, sino también se les empezaba a explicar sobre el cine, ¿no? Sobre cómo era un rodaje, sobre el proceso de dirección, sobre el trabajo en equipo, sobre cómo era un rodaje, y poco a poco así se fueron engranando, digamos, y se hizo la selección final del casting, sobre todo de Elena, Carlos y Mandy, ¿no? De los personajes Elena, Mandy y Carlos. Y cuando ya se hizo esta selección, también se empezó a llevar a los actores adultos. Entonces esto ayudó mucho su dinámica porque los actores adultos sí ya son como renombrados actores en Cuba, y muchos tenían como este temor de trabajar con estos actores que los han visto en la televisión, en el cine, en el teatro. Y cuando fueron con ellos al teatro, bueno, bajó un poco ese temor, se hicieron amigos, poco a poco, no necesariamente con escenas de la película, pero sí ejercicios de actuación. Eh, y ya cuando el casting estaba completamente establecido, sí se ensayó mucho, tanto en la oficina, ¿no? Que teníamos de producción. Algunas escenas se lograron ensayar en locación, sobre todo en las que estaba Carlos, ¿no? El personaje principal, con sus padres, con la abuela.
con la abuela hay una anécdota súper interesante porque Verónica Lin es como la eminencia de actuación en Cuba, y para pedirle que actúe en la película, de hecho, el mismo director y la directora de casting estaban como asustados de pedírselo. Pidieron una cita con ella, los invitó a su casa, y de entrada les dijo, miren, les digo desde ahora que si lo que quieren que interprete es una anciana, vieja, loca, no quiero. Y básicamente es lo que interpreta en agosto, ¿no? Entonces, Capó se tuvo que tragar ahí la saliva, conversar con ella, poco a poco le fue soltando el guión, y bueno, la conexión de Armando con su abuela real es algo que está en la película, que creo que es de las escenas más logradas para mí, que creo que Verónica ha logrado también captarlo, ¿no? Entonces, Verónica, al entender la conexión que tenía Capó con su abuela, le dijo como, ok, voy a interpretar a tu abuela y voy a tratar de ser la mejor abuela que pueda ser, ¿no? Entonces es una anécdota súper interesante. Y el Carlos fue a pasar días, un día entero con Verónica, y así varios personajes, o sea, varios de los personajes han tenido su momento de pasar también, no solamente ensayando, sino como pasar un día juntos o ir a un café, ¿no? Entonces, para que también se rompa esta cuestión de solemnidad hacia el actor adulto, ¿no? Y otra cosa que se hizo, que me pareció buena la dinámica en todo sentido, se hizo un llamado como 15 días antes del llamado del primer día de rodaje, ¿no? Se grabaron, la primera escena que se grabó 15 días antes fueron, las primeras escenas fueron las primeras que salen en la película, cuando ellos están en estas ruinas, ¿no? Entonces fue interesante tanto por actuación como para que ellos vayan entendiendo el proceso con el equipo, y también para el equipo para tener una mejor comunicación. Entonces fue una bonita apuesta. Una de las cosas que también como que caracteriza este cine de adolescentes son tres cosas, digamos, lo que dicen los estudiosos. Es la ausencia del padre, la búsqueda del destino y la búsqueda o sea, el impulso sexual, el deseo. Y están en sus tres películas esa exploración, ¿no? A mí me llamaba siempre mucho la atención. En general en las películas recientes, latinoamericanas, independientes, está el retratar a o padres ausentes, o sea, trabajar desde la ausencia, o las familias disfuncionales. Y creo que en estas historias son familias que están, no encajan, no encajan en estos modelos patriarcales, ¿no? De la masculinidad patriarcal, el padre que da la norma. No, son masculinidades bajo ese paradigma como fallidos, ¿no? Que no logran, ¿no? El padre, en el caso de Blanco de Verano, que no está, entonces llega este hombre que trata de, ¿no? No quiero decir muchos spoilers, pero tú lo has dicho, hay un novio que se mete, y las familias de los personajes de la mil y una, ¿no? También están rotos, no están, aparece una madre, la voz se va, ¿no? Es una cosa de tránsito. Eh, y en agosto también, el papá, tampoco quiero hacer spoiler, pero es como el papá que es, que no es papá, que no es el hombre que acoge, que escucha, ¿no? Y lo que me interesaba mucho es cómo estoy segura que ha sido parte del proceso creativo de acercarse a estas masculinidades, a estas feminidades, pero que están como, que estamos cuestionando con este tipo de películas. Cuestiona, como dices tú, eh, Clarisa, hay una revancha también. Entonces me parecía interesante saber qué momento se volvió consciente, inconsciente. Empezaron a darse cuenta que lo que estaban contando también eran masculinidades rotas, incompletas, que cuestionaban los paradigmas. No sé, tal vez mi pregunta es muy elaborada, perdón, pero es una reflexión que me suscitó fuerte. Porque en Perú lo vivimos también, no sé quién quisiera. Clarisa, tú, ya dale, para que vayas primera. Bueno, creo que parte sí de una observación muy cercana, nomás de casos reales por ahí y de justamente algo que, digo, creo que mucho, que se nos ha vendido mucho, ¿no? Una idea de familia y demás, y creo que justamente la película
va por un lado de decir, bueno, a ver qué tipos de, qué otras formas posibles hay, ¿no? Por ahí, a mí me gusta pensar que en la película justamente se arman como una suerte de afinidades de familia, ¿no? Como una familia que se va armando de afectos y de lazos por fuera de los sanguíneos, y después en otro, o sea, tanto en los amigos de Iris como inclusive el caso de Iris misma tiene como restos, ¿no? Digo, hay algo del rearmarse y resurgir desde esos restos y a partir de ahí hacer lo que se puede. Creo que hay mucho del intentar pese a todo, de un trabajo ahí desde los restos, de lo que ha quedado de esas ideas. Y creo que también en ese sentido las disidencias de cada uno de los personajes tiene que ver también con un plantearse en contra, ¿no? De algo, de un proyecto que no funcionó, digo, así como no funcionó el proyecto de las viviendas y de alojar la clase media argentina, digo, la familia también no ha funcionado, entonces digo, están frente a ese abismo y hacia ese futuro que es angustioso, que es incierto, pero que de alguna manera no quiere seguir replicando una idea que no se pudo, ¿no? Que no funcionó. Rodrigo, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿cómo fue ese proceso? No sé. Sí, bueno, en mi caso sí, el conflicto de la película, bueno, como dije, es una película enteramente freudiana, ¿no? Y como bien dice él, pues para ser padre primero hay que matar a nuestro padre, ¿no? Entonces aquí en esta película Blanco de Verano no hay un padre, pero sí hay una figura paterna que se inscribe a la familia tratando específicamente de asumir ese papel, ¿no? Yo también creo, bueno, yo crecí en una familia muy extraña para los cánones habituales en los años 90, donde no era tan común todavía, ¿no? Entonces yo crecí con una madre soltera y bueno, me dio para conocer estos esquemas de familias no convencionales. Y bueno, en el caso de la película, pues sí es una película enteramente, el conflicto está conducido por fragilidades del ego masculino, ¿no? Como un tipo que llega con las mejores intenciones, además, para no juzgarlo, pero a tratar de resolverles la vida, ¿no? Digamos, a una madre y a su hijo. Y eso evidentemente tiene repercusiones en un chico que se cree el hombre de la casa, ¿no? Al final México es un país muy machista, ¿no? Y creo que vale la pena como reflexionar al respecto, ¿no? No tengo ninguna afirmación que decir, pero creo que vale la pena hacer algunas preguntas, ¿no? Y tratar de retratar eso en las películas. Y al final creo que ataca un poco el núcleo desde un punto de vista muy particular, pero de dónde nace esa violencia masculina, ¿no? De que la violencia genera violencia y, y tratamos de hacerlo desde un punto donde no hubiera un villano y un bueno, ¿no? Como sucede generalmente en las telenovelas mexicanas, ¿no? Sino que tener dos personajes masculinos que desde su punto de vista los dos tienen razón y la trama va dándose por la consecuencia de sus actos y de sus reacciones y de sus decisiones, ¿no? Pero yo creo que en mi película en particular, sí el ego masculino es muy importante para que la trama se desarrolle. Karina, ¿cómo fue para... ¿Me escuchas, Karina? Creo que se congeló la imagen, ¿no? Oye, quería preguntarle algo. Sí. Se congeló. Ya volverá. ¿Volvió? No, bueno. Sí, bueno, y del lado de la sexualidad, yo también tenía muchas ganas de preguntar sobre la puesta en escena, porque, claro, en el cine latinoamericano hay este morbo, ¿no? Por lo sexual del adolescente que va al burdel y pierde la virginidad y toda una mirada casi de estereotipo de la sexualidad. Y en el caso de ustedes, sobre todo más en Clarisa, y bueno, Karina que ya volverá, es otra cosa, es otra mirada, mucho más vital, mucho más honesta, ¿no? Y a la vez delicada de trabajar, no es fácil, siempre es complejo, no es igual. Y además nos atraviesa el deseo. Entonces, ¿cómo fue para ustedes trabajar ese aspecto en particular? ¿Qué querían, qué no querían? Más o menos.
Bueno, yo creo que justamente era uno de los puntos de mayor tensión, ¿no? Cuando me preguntaba sobre cómo abordar eso, cómo construir imágenes que de alguna manera sean éticas, ¿no? Y que tengan una suerte de no exhibicionismo de algunas cuestiones, porque creo que en este momento prima justamente un paradigma de lo visible, ¿no? Y de una cuestión de, bueno, mayor visibilidad todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en relación a las disidencias. Y para mí el mercado va mucho más rápido que eso, ¿no? Entonces, así también todo lo que se vuelve visible se vuelve capturable y un poco la pregunta era como cómo no entregarle a ese espectáculo, ¿no? Que el mundo quiere consumir, justamente hacer imágenes que resistan a eso, ¿no? Y no entregar lo que ese mercado quiere deglutir, porque finalmente lo que se exhibe de esa manera también se deglute sumamente rápido y pasa a ser como una pornovisibilidad de muchas cosas. Y justamente en el tema, no sé, no sé, de las disidencias, creo que hay que encontrar otro tipo de imágenes. Y creo que las cosas que han surgido, ¿no? Ciertas formas de la apuesta, hay momentos en los cuales los personajes se van o evaden esa visibilidad y ese voyeurismo que está ahí puesto. Hay una intención que parte de ahí, pero que también parte de una escucha, ¿no? Con las actrices, sobre todo, y, digo, y es saber hasta dónde se puede ir y también hasta dónde no es necesario mostrar, ¿no? Digo, cómo decir sin decir, cómo mostrar sin mostrar, es una gran pregunta, me parece contemporánea en relación a las imágenes. Y a mí me interesa ir más por ese lugar que por el lado de la extrema visibilidad. Sobre todo porque no siento que tampoco haya tanto ahí, ¿no? Como creo que esa dimensión política ya está un poco subsanada por por otro tipo de representaciones y de imágenes. Así que, bueno, sí, sí, por ahí, pero porque también de relación, otro tipo de afectividad y de sensibilidad que se juega ahí, entonces la película un poco modera o regula entre los distintos tipos de uniones o de encuentros que se dan. Sí, claro. Karina, estábamos conversando, creo que te perdimos por un ratito, pero estábamos conversando esto, bueno, varias cosas, pero había una que era como del descubrimiento, ¿no? Sexual, del deseo, de esta búsqueda, y que como muchas veces se ha representado en el cine latinoamericano, este morbo, ¿no? Estos adolescentes que van al burdel, es la imagen más recurrente que hay, y el cine de todos los países, ¿no? No solamente el de Perú muchos. Entonces, quería, y acá también sí hay un ejercicio bien interesante de este chico que está ahí buscando, ¿no? Buscando el deseo, buscando la conexión y explorando. Entonces, ¿cómo habían buscado, retomando lo que dice Clarisa, cómo habían buscado otras imágenes, ¿no? Acercar, alejarse un poquito de este paradigma, este canon que está ahí fastidiando. Sí, creo que el acercamiento en agosto tiene que ver más con la sutileza, ¿no? También, huir un poco de estas imágenes convencionales de mostrarlo todo. Y en general, todos los temas, por ejemplo, el contexto social pasa con una sutileza, ¿no? Entonces esa es la apuesta de todos los temas, en el que importa más lo que le está pasando a este personaje, ¿no? Enamorarse por primera vez, salir de vacaciones, que eso tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Como la figura masculina en la vida de este personaje, Totalmente. tiene que ver más como con el inminente miedo de perder al padre, ¿no? De que se vaya en una de esas, que no se sabe. Que eso creo que es lo que hace girar todo, pero es un personaje que no dice mucho, ¿no? Y que no, en acciones tampoco hace mucho, ¿no? Él transita varias situaciones, y esa es la apuesta en agosto, ¿no? Que pase con una sutileza y hasta con una torpeza, porque cuando parece que se va a evidenciar, ¿no? Que va a suceder algo, que vamos a ver, se muestra de una manera muy torpe como el personaje, porque realmente no sabe cómo interactuar con con este despertar. Entonces, lo vamos descubriendo de manera torpe con él. Rodrigo, ¿tú quisieras añadir algo a esto? ¿Cómo fue? Bueno, en el caso particular de mi película y de mi personaje, bueno,
la sexualidad está ahí, pero digamos que el chico está en el proceso donde está empezando a eyacular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es algo que él no sabe muy bien cómo controlar. Y en el caso de la película, creo que la sexualidad está en la latencia hormonal que lo lleva a actuar. Eh, bueno, en la película nunca lo vemos ni siquiera masturbarse, que es un chico de 13 años, pero alguna vez me dijeron esto, ¿y por qué nunca, si a los 13 años todos los chicos se están masturbando todo el tiempo? Y entonces justamente yo tenía unas escenas de eso, pero las saqué en edición porque me pareció que era más interesante lidiar con este tema de la sexualidad en el plano de la represión de eso, ¿no? En lo que causa el hecho, al final creo que el sexo es liberación, y si uno no lo practica, digamos, hay cierta represión que hace erupción en otro tipo de acciones, ¿no? Y eso es creo que lo que pasa en nuestra película, que creo que si el chico se masturbara más seguido, dejarían de pasar muchas cosas que no haría muchas acciones que hace en la película. Que no quiero decir cuáles porque una No, vez más no quiero spoilear. no, no spoilemos. Al contrario, quisiéramos invitar a la gente que vea las películas, que han conocido más de los procesos, tal vez los que nos escuchan pueden haber visto una, les falta ver dos, o han visto dos, les falta una, o les faltan todas, entonces hay que aprovechar. Bueno, nada, quiero Exacto. agradecer, creo que acá podemos ir cerrando, quiero agradecer a Rodrigo, a Clarisa, a Karina, a su bebé, hermoso, hermosa, no sé si es niña o niño, no sé. Exacto. Nada, agradecer que estén acompañándonos esta mañana. Ha sido un placer, de verdad. Además, yo he podido hacerle todas las preguntas que les quería hacer sobre sus películas y de mis amigos también, que tenían muchas inquietudes. Bueno, agradezco también al equipo que hace la transmisión del festival, que hace posible esta transmisión, a todo el público que nos ha acompañado esta mañana. Esta charla se queda en el Facebook del festival. Si les gustó, pásenla, que compartanla, rótenla, por favor. Les recordamos que las entradas están a la venta en la web del Festival de Cine y en la plataforma ccpupencasa.com. El precio de las entradas es 12 soles, entrada general, 10 soles, entrada especial. El precio especial, las películas solo pueden verse en territorio peruano y por 48 horas desde que ustedes les hacen clic. Y no se olviden de votar al finalizar cada película. Los acompañamos, perdón, disculpen, los invitamos a acompañarnos en el conversatorio de esta tarde. Va a estar súper interesante también. Se llama La óptica y la luz, el cine que hacemos. Y vamos a conversar con 3 cinefotógrafos de la región, de Perú, de México y de Chile, sobre el cine que se está haciendo ahorita, visto desde la mirada de la dirección de fotografía. Es hoy a las 4 de la tarde, también por el Facebook del festival. Gracias, Rodrigo. Gracias, Clarisa, de nuevo. Gracias, Karina y Bebé. Nos vemos pronto con todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao.